Iniciando protocolo, nivel de acceso autorizado. Proyecto activo, archivo confidencial. ¿Quién fue realmente Benito Juárez? ¿El niño indígena que superó la pobreza o el político que construyó su propia leyenda? Lo aprendimos como símbolo intocable en billetes, escuelas y plazas. Pero detrás del mito hay otra historia. Sí, defendió la república y enfrentó a imperios, pero también firmó pactos en secreto y se religió una y otra vez. No fue un santo, fue un político, con aliados ocultos, errores y decisiones que aún pesan. Este episodio no busca derribarlo, sino ver más allá de los libros, porque antes de la estatua hubo poder, hubo miedo y hubo secretos. Benito Juárez nació pobre, indígena y huérfano en Guelatao. De niño huyó del campo sin hablar español ni saber leer. En un convento encontró libros, no fe. Estudió derecho y aprendió el lenguaje del poder. Luego entró a la masonería. Ahí la patria se diseñaba, no se rezaba. Su ascenso no fue casual. Una élite lo impuso como símbolo y como herramienta. El niño indígena se volvió operador y Juárez desde entonces supo mandar, supo ejecutar. Separar la iglesia del Estado fue su cruzada pública, pero también privada. La reforma no nació solo por justicia, nació por estrategia, por control. Expropiar bienes eclesiásticos fortalecía al Estado, pero también a sus aliados políticos. Las leyes de reforma tenían principios nobles, pero no surgieron del pueblo, sino de la logia. Libertad, igualdad y fraternidad no eran frases patrias, eran consignas masónicas. Juárez defendió la república, pero también defendía su círculo. La Constitución de 1857 fue su obra magna, pero también su escudo político. Consolidó un nuevo orden, uno donde el clero fue expulsado del poder y el Estado se volvió omnipresente. Pero no todo fue idealismo, también hubo purgas, persecuciones, exilios. Se prohibieron símbolos, se censuraron sermones, se castigó la resistencia. Juárez no solo construía instituciones, también destruía a quienes no encajaban con ellas. Todo en nombre de la razón, pero con la fuerza implacable del Estado. Durante la Guerra de Reforma y la intervención francesa, Juárez estaba cercado. La iglesia, los conservadores y un emperador europeo avanzaban sobre un país agotado. Exiliado y sin recursos, buscó apoyo en Estados Unidos. No fue un acuerdo entre iguales. Washington lo vio como un aliado único. La ayuda llegó en silencio, armas, dinero y reconocimiento internacional. Cada cargamento significaba también un compromiso no escrito. Se habló de concesiones económicas, de proyectos estratégicos y de frenar cualquier regreso monárquico. Con ese respaldo, el imperio de Maximiliano se desplomó. La república volvió a levantarse, pero la victoria estaba marcada por la huella extranjera. Juárez salió vencedor, sí, pero con un costo. El precio fue aceptar que parte de la historia de México se escribió también desde el norte. ¿Fue Juárez un dictador? Gobernó sin pausa de 1858 a 1872. Defendió la democracia, pero concentró el poder como pocos. No hubo monarquía, pero sí un presidencialismo fuerte. La iglesia perdió su dominio y parte de ese poder pasó a él. Tras vencer al imperio, el país siguió militarizado.
gobiernos locales débiles, opositores perseguidos y prensa censurada. La república sobrevivía, pero bajo control estricto. Su imagen también fue moldeada. Los retratos lo mostraban alto y blanco, distinto a su verdadero rostro indígena. El bronce convirtió al hombre en mito. Juárez era severo, calculador, temido y obedecido. La historia oficial lo elevó, pero en el pedestal quedaron ocultas sus sombras. Benito Juárez murió el 18 de julio de 1872. El parte oficial dictó: infarto fulminante. Pero como toda figura que concentra demasiado poder, su muerte nunca fue solo eso. A esas alturas, Juárez había cruzado varias líneas. Se había reelegido de forma continua, había debilitado a opositores y neutralizado a líderes emergentes. Entre sus propios aliados liberales comenzaban a surgir tensiones. Algunos veían a él no un prócer, sino al obstáculo. Hay quienes sostienen que fue traicionado por la misma logia que lo eligió, que su papel ya había cumplido su función y su continuidad ponía en riesgo el equilibrio que ellos buscaban preservar. Otras teorías hablaban de un golpe interno, sutil, donde el liberalismo reorganizó su liderazgo, sacrificando a su figura más simbólica. Lo cierto es que su muerte no generó vacío, generó oportunidad. El mito estaba intacto, listo para consolidarse. Y ese mismo día nació una estatua en la memoria nacional, la del héroe que ya no podía contradecir a nadie. Hoy el rostro de Benito Juárez está impreso en billetes, sellado en plazas, bordado en uniformes escolares. Está por todas partes, pero nadie lo mira con profundidad. Presidentes modernos lo han convertido en un estandarte. Lo invocan como símbolo de resistencia, como si Juárez validara sus decisiones desde el más allá. Pero, ¿resistencia a qué? ¿Y legitimidad de quién? El Juárez de hoy no es el de entonces, es una proyección moldeada a conveniencia. Sí fue grande, pero también fue contradictorio, reformista, autoritario, liberal y dogmático. Cada vez que se usa su nombre para justificar agendas actuales, no se le honra, se le manipula. Se convierte en un mármol que ya no habla, solo respalda. Juárez no fue el padre de la patria, fue uno de los arquitectos, uno que trabajó con planos secretos y cuyo legado sigue siendo interpretado según quien tenga el cincel. Que las leyendas no se construyen solas y tampoco se sostienen sin intención. Gracias por la distinción de su atención. Nos vemos en el próximo archivo. Protocolo finalizado. Hasta el próximo archivo. Y no olvides suscribirte.